indagamos en los orígenes de nuestro terruño. Acompáñenos. Holguín es una de las ciudades más importantes de Cuba, título que obtuvo primero que la propia villa de San Salvador de Bayamo, de la cual se desprendió. Sin embargo, se conoce que desde la época colonial se festeja la fundación del hato el 4 de abril de 1545, aunque como dice José Agustín García Castañeda, no es una fecha comprobada. Sin lugar a dudas, este acontecimiento es una muestra de la fortaleza de las tradiciones. La Unión de Historiadores en Holguín, en coordinación con las autoridades del municipio, en un empeño por rescatar la memoria histórica y las tradiciones, devolvió a los holguineros esta antigua celebración y asumieron como fecha fundacional la creación del hato de Holguín. La arqueología ha demostrado la existencia de varios sitios de convivencia indohispánica en Alcalá, El Yayal, El Pesquero, El Porvenir, Chorro de Maíta, Potrero del Mango y La Guira de Barajagua, los cuales fueron abandonados paulatinamente, posiblemente durante la cuarta década del siglo XVI. Se han realizado muy pocos estudios sobre los primeros pobladores de Holguín, pero por ejemplo en la casa del teniente gobernador, ya a mediados del siglo XVII aparecen evidencias aborígenes, o sea, se desconocía si había sitios arqueológicos aquí, pero ya al encontrar estas evidencias pues nos da una cierta posibilidad para profundizar en este estudio. También los primeros pobladores, bueno, que se tienen en cuenta son los García Holguín, o sea, este espacio vinculado al capitán García Holguín como dueño de un hato ganadero. No sabemos el tiempo, ¿no?, en que puede haber estado García Holguín aquí o si realmente estuvo en este lugar o nada más poseyó el hato. Pero sus descendientes son las familias que van a poblar ya el pueblo de Holguín y con anterioridad el espacio el asiento ya que él había dejado fundado en el siglo XVI. Entre ellos se encuentran los González Echevarría, casado con su nieta, dueña del hato de Holguín, los González que eran los González de Rivera, están los Echevarría, los de la Torre, los de la Peña, o sea que son los primeros familias, ¿no?, que vienen de Bayamo, de la villa de Bayamo, donde pertenecía toda esta jurisdicción, posteriormente ya aprobada en 1752, los que van a ser dueños de estas tierras y se van a asentar aquí en lo que es hoy la ciudad de San Isidoro de Holguín. Por tradición conocemos que fue el 4 de abril de 1545 cuando García Holguín vuelve a estas tierras después de haber incursionado en las conquistas de México, Perú y otras partes de América. Luego participó en la conquista de Cuba y llegó a ser regidor en la villa de San Salvador de Bayamo, y estas tierras fueron obtenidas como encomienda por él y Diego de Lorenzana en una fecha cercana a 1515. Después, en 1520, se enrolaría en las huestes conquistadoras y colonizadoras del continente americano. Todo apunta a que en 1545 regresa a Cuba por un breve espacio de tiempo, pero suficiente como para trasladar el centro de su antigua encomienda del Yayal, convertida en hato, a su bramadero, Cayo Llano, que él denominó Castilla, y nombró a los ríos que lo circundan, Fernando e Isabel, todo bajo la advocación de su santo patrono, San Isidoro. No obstante a su poca permanencia en el lugar, pues en 1546 reside en Panamá y luego en Perú, en el siglo XVI el lugar era reconocido como hato de Holguín, el que se subdivide en 1600 en 3 hatos. Uno de ellos mantuvo el nombre de San Isidoro de Holguín y fue en el asiento del pueblo el 4 de abril de 1720,
y luego de la ciudad. Toda esta cuestión del hato está todavía por profundizar y por estudiar. Quién sabe aparezcan documentos que avalen muchas de las ideas, ¿no?, que se han ido verificando, ¿no?, y que hay algunas que ya resultan obsoletas y que historiadores, por ejemplo, como el doctor Córdoba o José Novoa, pues están profundizando en estos momentos, sobre todo Novoa, que ha hecho un trabajo muy meticuloso, ¿no?, sobre el capitán García Holguín, si estuvo aquí en el 45, no estuvo, o sea que este hato puede haber sido fundado antes de irse él para México, a la conquista de México. De todas formas, también hay otra discusión acerca de que si el hato se llamó Holguín o si se llamó San Isidoro. Pienso también que, por ejemplo, hay quien dice que no puede haberse llamado San Isidoro en aquel momento porque San Isidoro todavía no estaba canonizado. No obstante, hay figuras que por el beneficio que han hecho a la humanidad, ¿no?, como en el caso de San Isidoro, que fue un humanista, un escritor, que fue el último doctor de la iglesia, pues puede haber influido ya en todas esas generaciones y haber llamado San Isidoro a este hato. No obstante, sí, la figura de San Isidoro y de sus hermanos ha quedado indisolublemente ligada a la jurisdicción de Holguín porque existen iglesias, las primeras fundaciones que tomaron los nombres de Santa Florentina, San Fulgencio la de Jibara, San Isidoro, aquí la nuestra de Holguín, y San Leandro, su hermano mayor, que el obispo Monseñor Emilio Arangure encontró muy cercano a Bayamo. O sea que San Isidoro es indiscutible la espiritualidad que nos ha legado, ¿no?, y que hoy forma parte de nuestra identidad. Luego de delinearse sus calles y plazas, se inició la construcción del caserío, que tuvo como eje un templo católico de embarrado y tejas en el lugar que hoy ocupa la catedral. Acorde con la tradición española, el proceso culminó con el reconocimiento formal del pueblo en 1720, legitimada con una misa solemne cantada el 4 de abril, fecha de la festividad católica de San Isidoro. La fiesta patronal de San Isidoro se celebraba con una magnitud de fastuosidad, desde la víspera del 4 de abril y días subsiguientes, con actos religiosos y diversiones públicas en calles y paseos. En 1756, según Morel de Santa Cruz, la jurisdicción tenía cerca de 1.750 habitantes y en 1800 rebasaba la cifra de 6.000. Los primeros pobladores correspondían a la familia del dueño o de los dueños, pues era común que por herencia o venta un hato tuviera varios propietarios, como era el caso del de Holguín. La Real Cédula que concedió a Holguín el título de ciudad y la condición de centro de una extensa jurisdicción fue firmada por el monarca Fernando VI en el Palacio del Buen Retiro el 10 de febrero de 1751. El primer cabildo fue establecido en Holguín el 18 de enero de 1752 por el gobernador Arcos y Moreno, quien acudió al lugar acompañado de numerosos funcionarios. Hay que reconocer en la tradición oral una verdad irrefutable, una memoria que se traslada de generación en generación. Nosotros nos vemos en la próxima semana, siempre con Holguín en la memoria.